Mis hermanos pagaron a 2 guardias para que no pudiera despedirme de mi padre moribundo. Le dijeron que yo era un miserable que quería verlo muerto, mientras yo, en silencio, había pagado cada segundo de su oxígeno durante meses. Durante 8 meses, mi vida se redujo a 3 lugares exactos: mi escritorio en la oficina, el tráfico pesado de la avenida central y la silla de plástico verde de la habitación 412. Mi alarma sonaba a las 5 de la mañana. Trabajaba 12 horas al día configurando redes de seguridad financiera. A las 6 de la tarde, me subía al auto y manejaba 40 minutos hasta el Hospital San José. Papá dormía casi todo el tiempo. Yo me sentaba junto a la ventana, sacaba mi laptop y entraba al portal del banco. Nadie en mi familia sabía lo que yo ganaba como arquitecto de seguridad senior. Y nadie sabía que todos los martes, a las 8 de la noche, yo transfería $6.500 a la cuenta del hospital para pagar la enfermera privada y el tratamiento neurológico experimental que lo mantenía respirando. Mis hermanos, Sara y Roberto, decían que los hospitales les daban demasiada ansiedad. Su forma de lidiar con la enfermedad de papá era irse de compras o planear viajes. El contraste me golpeó en la cara 2 semanas después. Sara organizó una cena para celebrar su compromiso en un restaurante de mariscos en la zona más cara de la ciudad. Yo llegué tarde, directo desde el hospital. Cuando me senté a la mesa, el mesero estaba sirviendo la segunda botella de vino. Sara golpeó su copa con un tenedor. Y bueno, Roberto y yo ya reservamos los pasajes para llevar a papá a Europa cuando se recupere, dijo Sara, mirándome de reojo. Daniel, supongo que esta vez tampoco vas a poner un peso para el viaje, ¿verdad? Entendemos que arreglar computadoras no deja para lujos, pero al menos podrías pagar la propina del mesero de esta noche. Roberto soltó una carcajada y se acomodó el reloj. Déjalo, Sara, dijo él. Ya sabemos que Daniel es el miserable de la familia. Prefiere guardar sus billetes de $1 bajo el colchón antes que aportar algo a esta mesa. Es un tacaño. Siempre lo ha sido. Todos los invitados en la mesa se rieron. Yo no dije una sola palabra. Solo metí la mano en el bolsillo del pantalón. Saqué mi teléfono por debajo del mantel y miré la pantalla. Tenía abierto el comprobante de transferencia bancaria de la clínica por el pago de ese mismo día. Tratamiento de soporte vital. Terminé mi agua, me levanté y regresé a mi rutina. El verdadero infierno ocurrió el 14 de noviembre. Eran las 2:15 de la tarde. Yo estaba en una reunión técnica cuando mi celular vibró sobre la mesa. Era el número de la jefa de enfermeras. Contesté en el pasillo. Señor Daniel, tiene que venir ahora, dijo ella. Los riñones de su padre colapsaron. Le quedan muy pocas horas. Dejé la laptop en el escritorio. Bajé corriendo por las escaleras de emergencia hasta el estacionamiento. Manejé cruzando la ciudad entera, saltándome 2 semáforos en rojo, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos me dolieron. Dejé el auto mal estacionado en la zona de ambulancias y entré corriendo por las puertas de cristal. Subí por las escaleras hasta el 4º piso. Al girar la esquina del pasillo principal, mis pies se detuvieron en seco. Sara y Roberto estaban parados justo frente a la puerta de la habitación 412. A sus lados, bloqueando el paso, había 2 guardias de seguridad del hospital con los brazos cruzados. Caminé hacia ellos con la respiración agitada. ¿Qué hacen ahí parados?, pregunté intentando pasar por el medio. Necesito entrar, me acaban de llamar. Roberto dio un paso al frente y me puso una mano firme en el pecho, empujándome hacia atrás. Tú no vas a entrar a ningún lado, dijo él con frialdad. Quítate del camino. Papá se está muriendo. Sara se cruzó de brazos. Por eso mismo no vas a pasar, dijo ella, levantando la barbilla. Papá acaba de firmar el Nuevo Testamento frente al notario del hospital. Le explicamos la verdad. Daniel. El ruido de las máquinas médicas zumbaba de fondo en el pasillo. ¡Qué maldita verdad! Le dijimos que solo venías en las noches para vigilar si ya se había muerto y cobrar tu parte, dijo Roberto. Le explicamos que te negaste a pagar sus medicinas porque eres un tacaño. Ya firmó los papeles. Se va a ir de este mundo sabiendo que eres un miserable. Intenté agarrar el pomo de la puerta por la fuerza, pero uno de los guardias me tomó del brazo y me torció la muñeca hacia atrás. Señor, la familia pidió que se retire del piso, dijo el guardia. Si hace un escándalo, voy a llamar a la policía. Miré a Sara,
directamente a los ojos. No había una sola lágrima en su rostro, solo la satisfacción pura y dura de haberme destruido. Yo pagué cada maldita pastilla y cada minuto de oxígeno que le dieron en este lugar, dije en voz baja, casi en un susurro. Sara sonrió de lado. Sí, claro, respondió ella. Si no tienes ni dónde caerte muerto, lárgate ya de aquí y déjanos en paz. El guardia me soltó el brazo y señaló hacia los ascensores. Me quedé quieto a 3 metros de la puerta. A través de la rendija de cristal, logré ver el monitor cardíaco junto a la cama. 15 minutos después, la línea verde se volvió plana, y la máquina emitió un tono agudo y continuo. La enfermera salió corriendo de la habitación. Mis hermanos se abrazaron frente a los guardias, fingiendo llorar. Y yo tuve que darme la media vuelta y caminar hacia el ascensor, con el peso aplastante de saber que mi padre cerró los ojos pensando que yo no hice nada por él. Bajé al estacionamiento en silencio. Encendí el motor de mi auto y me quedé mirando el muro de concreto durante un largo tiempo. Dejé que ellos saborearan la victoria esa tarde. Dejé que empezaran a planear qué harían con la casa y el dinero. Porque todavía faltaba el funeral. Todavía faltaba la lectura del testamento. Y ellos no tenían ni la más remota idea de lo que les estaba preparando. Salí del estacionamiento del hospital media hora después de que mi papá murió. No fui a mi casa. Manejé de regreso a la oficina. Me encerré en el baño del piso de sistemas y me lavé la cara con agua fría. Al día siguiente, tuve que volver al hospital a recoger las pertenencias de papá. Sara y Roberto no quisieron ir. Dijeron que estaban demasiado devastados para pisar ese lugar de nuevo. La enfermera me entregó una bolsa de plástico transparente. Adentro estaban sus anteojos. El mismo reloj que él usaba cuando me enseñaba a manejar. Lo metí en mi mochila y firmé los papeles de salida en completo silencio. Esa misma tarde, al llegar a la casa, el contraste me golpeó de frente. Sara estaba sentada en la sala principal, con una planificadora de eventos. Tenían catálogos de flores importadas y muestras de tela negra sobre la mesa de cristal. No, las rosas blancas son demasiado comunes, decía Sara, tomando un sorbo de té. Quiero lirios holandeses. Papá era un hombre importante. Y contraten el mejor servicio de catering para el velorio. El de los canapés de salmón. Yo me quedé parado en el umbral de la puerta. ¿Canapés de salmón para un funeral?, pregunté, con la voz seca. Roberto bajó las escaleras, ajustándose el nudo de una corbata negra de seda. Va a venir mucha gente. Es un evento de despedida a su altura, dijo él. Vendrán los socios del club, los inversionistas. Tenemos que dar una imagen impecable. Pero no te preocupes. No te vamos a pedir que pongas un solo centavo. Sabemos que además de ser un tacaño tu sueldito no te da para pagar nada. Lo pasaremos todo a la tarjeta de crédito de papá. La herencia cubrirá estos gastos menores. Di media vuelta y me encerré en mi habitación. No discutí. Dejé que gastaran $14,000 en un funeral diseñado exclusivamente para alimentar su ego. El día del entierro fue un circo de hipocresía. Sara se compró un vestido de diseñador para la ocasión. Lloraba a gritos cada vez que un socio rico de papá se acercaba a darle el pésame, apoyando la cabeza en sus hombros. Roberto repartía tarjetas de presentación del negocio familiar junto al ataúd. Yo me quedé en la última fila, observando a los buitres devorar lo que quedaba de la memoria de mi viejo. El golpe final llegó 3 días después. Nos citaron en el despacho del abogado Salazar para la lectura del testamento. Nos sentamos frente al escritorio. Salazar rompió el sello del sobre Manila y empezó a leer. A mi hija Sara y a mi hijo Roberto les dejo en partes iguales la casa familiar, junto con todas las cuentas bancarias a mi nombre, leyó el abogado, ajustándose los lentes. Sara soltó un suspiro de alivio y apretó la mano de Roberto. Y para mi hijo Daniel, continuó Salazar, tragando saliva, le dejo mi viejo reloj de madera. Y la petición estricta de que aprenda a valorar a su familia por encima del dinero. Roberto soltó una carcajada seca. Es pura justicia divina, dijo él, mirándome con desprecio. Papá se dio cuenta de lo miserable que eras. Te dejó un pedazo de leña vieja para que midas el tiempo exacto que te queda para salir de nuestra casa. Además, tú no necesitas dinero, vives como un pordiosero. ¿Esa es la última voluntad?, pregunté, mirando fijamente al abogado. Registrada y notariada hace una semana en el hospital, respondió Salazar.
Salimos de la oficina al mediodía y manejé de regreso a la casa. Sara y Roberto entraron justo detrás de mí. Sara tiró sus llaves sobre la mesa de la entrada. «Tienes 2 horas, Daniel», dijo ella, señalando las escaleras. «Ve a tu cueva, empaca tus cables, tus camisetas y lárgate de aquí. A las 5 viene el equipo de limpieza a desinfectar tu cuarto. No queremos tu olor a fracaso en nuestra propiedad. Ni siquiera pareces nuestro hermano». Subí a mi habitación en absoluto silencio. No tiré puertas. Saqué 2 maletas negras. Doblé mi ropa de trabajo. Guardé mis discos duros. Luego, saqué de mi mochila el reloj de madera de papá y lo metí entre mis camisas. Desde el piso de abajo, empezó a subir el sonido de la música. Sara había encendido el sistema de sonido de la sala Tontokian. Escuché el golpe seco de un corcho de champaña rebotando contra el techo. Estaban brindando porque se habían quedado con todo, y por mi miseria. Me senté en el borde de la cama vacía. Abrí el fondo falso de mi maletín y saqué una carpeta azul. Adentro estaban las escrituras de compraventa, los registros catastrales y el título de propiedad a nombre de mi empresa de inversiones. Los papeles que demostraban que, aunque los ladrillos de esta casa eran de ellos, yo había comprado las 3 hectáreas de tierra sobre las que estaba construida hacía 4 años, cuando papá casi pierde el terreno por deudas de impuestos. Saqué mi teléfono y marqué un número directo. «Habla Daniel», dije, mirando la pared. «Sí». Todo salió exactamente como esperábamos. «Ya pueden enviar a los oficiales de la corte a la dirección principal. La orden de desalojo por uso de suelo está firmada por el juez». Cerré la cremallera de la maleta. Abajo, Roberto y Sara seguían riendo a gritos, con la música a todo volumen. Me colgué la mochila al hombro y salí al pasillo. Justo cuando me paré frente a la escalera para bajar, escuché el frenazo de unas llantas en la entrada de la casa. La risa de mi hermano se cortó de golpe. Alguien apagó la música. Un segundo después, empezaron a golpear la puerta principal. Bajé las escaleras despacio. Cada paso sonaba fuerte en la sala principal. Mientras bajaba, mi mente viajó a la noche exacta de hace 4 años. Papá me había llamado a su estudio de madrugada. Estaba sentado en la oscuridad, con los ojos rojos, frente a una montaña de notificaciones del banco. Me confesó que Sara y Roberto le habían falsificado la firma para sacar 3 préstamos comerciales a su nombre. Los negocios de mis hermanos quebraron en 6 meses, y el banco le mandó el aviso final. Iban a embargar la tierra y sacarlo a la calle. Él no me pidió dinero. Como todos, estaba convencido de que mi sueldo no servía para nada. Estaba desesperado. Yo me senté frente a él, y le dije que me diera un par de días, que iba a hablar con unos conocidos para ver qué podíamos hacer. 2 días después, regresé a la casa y puse una carpeta sobre su escritorio. «Papá, hablé con unos contactos», le dije. «Me conectaron con una firma de inversiones corporativas que rescata propiedades a punto de embargo. Ellos compran el título del suelo y liquidan la deuda total con el banco hoy mismo. A cambio, te dan un contrato de arrendamiento y una cláusula para recomprar la tierra en 10 años. Salvas tu casa y bloqueas al banco para siempre». Papá leyó el membrete corporativo del contrato. Estaba aliviado. Firmó los papeles del traspaso esa misma madrugada con las manos temblando, creyendo que había salvado el patrimonio. Él murió sin tener la más mínima idea de que esa corporación fantasma era mía. Que yo transferí los fondos y liquidé la deuda esa misma semana con mi propio dinero para arrancarles el terreno de las manos a esos 2 parásitos. Ese recuerdo se cortó de golpe cuando llegué al último escalón. Roberto caminó hacia la entrada con la copa de champaña en la mano y abrió la puerta principal. Afuera había 2 oficiales de la corte y un cerrajero con una caja de herramientas. «¿Usted es el señor Roberto?», preguntó el oficial más alto, leyendo una tabla con documentos. «Sí, soy yo», respondió mi hermano, molesto. «¿Qué pasa? Venimos de enterrar a nuestro padre y el sujeto que ven ahí en la escalera no se quiere ir». El oficial lo miró, sin cambiar de expresión. «No venimos por él, señor», dijo el oficial. «Venimos con una orden de ejecución por cobro de uso de suelo a favor de la empresa propietaria de este terreno. Tienen hasta la medianoche para abandonar el perímetro. Todo lo que está dentro de la casa entra en inventario de retención hasta que el dueño del suelo lo autorice». Sara soltó una carcajada nerviosa
y se acercó a la puerta. Debe haber un error, dijo ella. Nosotros somos los dueños. Papá nos heredó esta casa en su testamento. Terminé de cruzar la sala. Solté mi maleta en el suelo y le entregué la carpeta azul al oficial. Él revisó la primera página, vio los sellos del registro público y asintió, dándoles la señal a sus compañeros para entrar. Los oficiales entraron a la sala principal con bloques de etiquetas rojas y empezaron a pegarlas en los sillones de cuero, en la mesa de cristal y en el televisor. Sara entró en pánico. Corrió hacia el perchero de la entrada y agarró 3 de sus bolsos de diseñador. «Oiga, ¿qué le pasa?», gritó ella. «No toque mis cosas». Uno de los oficiales se le interpuso en el camino y le quitó los bolsos de las manos. «Señorita, deje eso ahí», dijo el oficial. «Nada sale de esta propiedad hoy». Roberto se puso rojo del coraje. Metió la mano en su saco y sacó su chequera personal. «Oficial, no hagamos esto más difícil de lo que es», dijo Roberto, sin siquiera mirarlos a los ojos mientras revisaba su reloj. «Acabamos de tomar posesión de una fortuna familiar y no tengo paciencia para errores administrativos. Díganme cuánto necesitan para que esta orden desaparezca del sistema. Considérenlo una gratificación por las molestias». El oficial más alto dejó de anotar en su tabla y lo miró con lástima. «Señor, nosotros revisamos el estado financiero completo para procesar esta orden», dijo el oficial. «Las cuentas bancarias de su padre están sobregiradas y en números rojos desde hace 6 meses por gastos médicos acumulados. Usted no heredó millones. Heredó deudas». Roberto dejó caer la chequera al suelo. Desesperado, sacó su celular y llamó al abogado Salazar. Le gritó por teléfono exigiéndole que viniera de inmediato. Salazar llegó 20 minutos después, sudando y con el portafolio a medio cerrar. Entró a la sala exigiendo explicaciones, convencido de que los oficiales estaban cometiendo un delito. Yo simplemente le entregué la carpeta azul. El abogado leyó los documentos en silencio. Pasó la primera hoja. Luego, la segunda. Su cara pasó del enojo a la palidez total en menos de un minuto. Sara lo agarraba del brazo. «Diles que se deben ir ya, Salazar», suplicaba ella. «Diles que la casa es nuestra». El abogado cerró la carpeta y miró a mis hermanos. «No puedo hacer absolutamente nada», dijo, tragando saliva. «El testamento que les redacté es legal. Ustedes son los dueños de la estructura de la casa. Pero Daniel tiene el título de propiedad del suelo registrado y blindado en un fideicomiso desde hace 4 años. Ustedes son dueños de una estructura que, legalmente, está en la propiedad de Daniel». El silencio en la sala fue absoluto. Solo se escuchaba el ruido del cerrajero, cambiando la chapa de la puerta principal. Me acerqué a ellos. La sangre me hervía, pero mantuve la voz baja, fría y destructiva. «Tienen 2 opciones», dije mirándolos a los ojos. «O me pagan los $50,000 mensuales de alquiler por tener su casa sobre mi tierra, o desarman su herencia ladrillo por ladrillo y se la llevan a otra parte hoy mismo». «No puedes hacernos esto, Daniel», gritó Sara, llorando de verdad esta vez. «No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero». «Somos tu familia». «Ustedes no son mi familia», respondí, acercándome a ella hasta que tuvo que dar un paso atrás. «Son un par de parásitos. Me robaron los últimos 15 minutos con mi papá. Lo bloquearon con guardias en el hospital. Lo envenenaron en su lecho de muerte para asegurarse unos billetes que ni siquiera existían. Lo dejaron morir pensando que yo era un miserable, mientras yo pagaba en secreto los $4,000 semanales de la máquina que lo mantenía respirando». Roberto intentó hablar, pero no le salió la voz. Estaba temblando. Se gastaron $14,000 de una tarjeta de crédito en canapés de salmón para lucirse, ¿y ahora me piden piedad?, pregunté sin mover un solo músculo de la cara. «Ustedes mismos me lo dijeron. La gente exitosa necesita su espacio. Y yo necesito mucho espacio en este terreno para mis negocios». Miré al oficial y le di la orden de proceder. Agarré mi maleta y salí por la puerta principal. Después de que la puerta se cerró y los gritos de mis hermanos se convirtieron en un eco lejano, solo el silencio y la sensación de justicia fue lo único que quedó. Me tomó un mes entero desempacar mi vida en mi nuevo departamento. Ayer por la tarde, estaba sentado solo en la sala, con el ruido lejano de la ciudad filtrándose por la ventana. Saqué el viejo reloj de madera de papá de mi mochila.
Tenía marcas, rayones, pero seguía funcionando. Giré la tapa trasera para revisar la batería. Y fue ahí cuando lo encontré. 3 fotografías, dobladas con cuidado. Las desdoblé sobre la mesa. En la primera, yo apenas tenía 7 años. Papá me sostenía por la espalda mientras aprendía a montar bicicleta. Su mano estaba firme, pero ya no me estaba sujetando. Me estaba soltando. En la segunda, estábamos dentro de su carro viejo. Yo tenía las manos en el volante, nervioso. Él sonreía, confiando en mí. En la tercera, mi graduación. Él estaba a mi lado, con ese orgullo silencioso que nunca necesitó palabras. En todas las fotos había algo en común. No estaba Sara. No estaba Roberto. Solo éramos nosotros 2. Me quedé mirando esas imágenes durante un largo rato. Y por primera vez desde el hospital, algo hizo clic. Papá pudo haber muerto confundido. Pudo haber creído mentiras en sus últimos minutos. Pero esas fotos, no las escondes en un reloj si alguien te es indiferente. Las escondes si son lo único que realmente importa. Las guardas cerca, donde nadie más pueda tocarlas. Donde nadie más pueda ensuciarlas. Exhalé lento. No pude darle sus últimos 15 minutos. Pero tampoco pudieron quitarme toda una vida. Guardé las fotos en mi billetera, esta vez, sin doblarlas. El reloj lo dejé sobre mi escritorio. Sara terminó alquilando un cuarto minúsculo en la zona sur de la ciudad. Y Roberto lleva semanas escondiéndose de los cobradores del banco que lo buscan por los gastos del funeral. Y en cuanto a la casa dejó de existir. La semana pasada contraté a una empresa de demolición. Trajeron 2 excavadoras y echaron abajo la herencia de mis hermanos, hasta que no quedó un solo ladrillo en pie. Vi cómo caía la primera pared. Luego otra, y otra más. En menos de 3 horas, no quedó un solo ladrillo en pie. Vendí el terreno a una corporación de estacionamientos por el triple de lo que me costó. Ese día, viendo cómo la última pared se convertía en escombros, lo entendí. Ellos pelearon por concreto, por paredes, por una casa llena de eco. Creyeron que la herencia eran ladrillos, escrituras y números en una cuenta. Pero se equivocaron. Porque mientras ellos se quedaban con todo eso, yo me había quedado con algo que no podían falsificar, ni manipular, ni arrebatar. Algo que nunca estuvo en ningún testamento. El amor de papá. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias. Crónicas de Reddit.